Estamos con un paciente masculino de 65 años con antecedente de ocupación carpintería, que procede y es natural de Bogotá, que consulta básicamente traído por los familiares posterior a caídas y a un golpe en la región de la cara. El paciente tiene un cuadro clínico crónico realmente que inicia hace 2 meses, posterior a episodios de múltiples caídas y de traumas cráneoencefálicos, con un deterioro importante en su funcionalidad en los dominios de memoria, de atención, de comportamiento, por los que ha sido seguido por médicos particulares y ahora está institucionalizado bajo la sospecha diagnóstica de una demencia rápidamente progresiva. En esta oportunidad consulta nuevamente por 12 horas de evolución posterior a una nueva caída desde su propia altura con un traumatismo a nivel del ojo derecho que presenta signos inflamatorios locales con equimosis y hematoma, incluso requiriendo sutura de la herida infraciliar del lado derecho. En ese momento llama la atención que el paciente ingresa al entorno clínico con una somnolencia marcada. Dentro de los antecedentes resaltan como importancia una psoriasis manejada aparentemente con esteroides hasta hace un mes, cuando suspendió la ingesta de prednisolona, antecedente de hipertensión, de POC que no ha sido oxígeno requiriente, con tratamientos que se han dado con losartán y bromuro de hipertropio. Para las alteraciones comportamentales, al parecer, también estaba en uso con quetiapina 25 miligramos. Inicialmente, al servicio de urgencias ingresa el paciente somnoliento, deshidratado, taquicárdico. Al examen físico llama la atención el compromiso a nivel a nivel motor de los brazos, ellos lo describen como una paresia grave y con estímulos táctiles leves de fuerza de 1/5. Se realizan múltiples estudios, dentro de los que están un hemograma con leucocitosis a expensas de neutrofilia, función renal normal y un ionograma que presenta una hiponatremia. Dentro de las imágenes que se realizaron se encuentra un TAC de cráneo que está dentro de los rangos normales para el paciente y posteriormente a esto es valorado por el servicio de psiquiatría, servicio de psiquiatría y neurología, a quienes, digamos, preocupa la presentación también al reinterrogatorio de alucinaciones visuales y auditivas. En este momento el paciente es llevado a punción lumbar con un líquido que es francamente patológico a la espera de los estudios de cultivo y de microorganismos. Bueno, entonces a continuación pues voy a presentarles el desenlace del caso y pues la corta revisión. Entonces, ¿me confirman si ya están viendo la presentación, por favor? Sí, Cintia, ya se ve. Sí, listo, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí en la siguiente diapositiva, pues yo quise resumir efectivamente estos aspectos en la línea de tiempo que fueron los aspectos más relevantes o más importantes en esta historia clínica, pues que hemos revisado el día de hoy. Entonces, con esta fecha de consulta al servicio de urgencias y con este tiempo más o menos de progresión de esos eventos importantes, un paciente que está institucionalizado 20 días previo a la consulta al servicio de urgencias, una historia que no es muy clara de un primer tramo craneoencefálico aproximadamente 30 días antes, de la cual no se pudo aclarar más datos, no se obtuvieron más datos finalmente, unos síntomas neurológicos y psiquiátricos de 60 días previos con una impresión diagnóstica inicial de una demencia rápidamente progresiva, pero en un paciente adulto de 64 años completamente independiente previamente, los antecedentes que ya hemos mencionado, carpintero en su ocupación, con exposición, pues digamos, previa a 2 meses o un poco más de 2 meses previos a una construcción en área rural de Calarcá, y con antecedente de consumo de corticoide que se aclaró, pues fueron 60 miligramos iniciales con disminución progresiva a 30 días y 30 días antes la suspensión de la consulta al servicio de urgencias. Este paciente entonces consulta en esta fecha, tenemos pues como aspectos relevantes una tomografía que se reporta como normal, en la que se descartan lesiones pues de tipo hemorrágico, que era lo primero en lo que se pensó, una punción lumbar que mostró hipertensión endocraniana importante y un líquido cefalorraquídeo con hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia.
Teníamos una radiografía de tórax inicial también reportada sin consolidaciones y se complementó una tomografía de tórax simple de alta resolución que identificó una lesión nodular de densidad de tejidos blandos en localización subpleural definida bien de 5 milímetros de diámetro y unas atelectasias subsegmentarias. Entonces, la tinta china pues mostró la presencia de levaduras encapsuladas, el látex para criptococo líquido cefalorraquídeo, pues que está reportado en la historia clínica es de uno en 2048, y el cultivo final de ese líquido cefalorraquídeo identificó Baisloon cryptococcus neoformans y este fue el perfil de susceptibilidad. Este paciente inició tratamiento con anfotericina B de oxicolato de acuerdo pues a la disponibilidad institucional de 56 miligramos día y fluconazol 800 miligramos día el 21. Sin embargo, el paciente persistió con clínica, con síndrome de hipertensión endocraneal, con fluctuación importante del estado de conciencia, presentó posteriormente pues una hipocalemia leve persistente, hipomagnesemia, requirió punciones repetidas y solicitaron una resonancia magnética, bueno, que ya estaba en realidad pendiente y una valoración por neurocirugía por el requerimiento de drenajes repetidos. Sin embargo, pues el paciente deteriora y finalmente fallece el 25, 4 días después del inicio de la terapia y quedó pendiente la resonancia y pendiente esa valoración neuroquirúrgica. Entonces, pues estos son unos aspectos pues claves de los cuadros de neurocriptococosis en un paciente no VIH. Entonces, recordar que el criptococo pues está presente pues en todo el mundo, es saprófito, está frecuentemente en ambientes rurales, pero también en ambientes urbanos, frecuentemente pues en suelos o en sitios que están enriquecidos con excremento de aves, pues principalmente de palomas, y que inicia con un foco pulmonar primario, tanto en los pacientes inmunocompetentes como inmunosuprimidos, es la puerta de entrada. Ese foco puede cursar como asintomático, puede hacer como manifestación presencia de nódulos o puede cursar como neumonía severa, pues dependiendo del paciente. Y ese proceso neumónico en algunos casos hace diseminación hematógena y linfática, principalmente pues este microorganismo tiene neurotropismo, pero hay que tener en cuenta que estos procesos de diseminación pueden ser procesos prolongados que incluso pueden tomar de 12 hasta 24 meses pues, en lo que está descrito. La infección y la manifestación pues, más frecuente de ese compromiso del sistema nervioso central será la manifestación de meningoencefalitis. Pues digamos que respecto al compromiso del sistema nervioso central y la diferencia entre neoformans y GATI, está descrito más frecuentemente la presencia de los criptococomas en GATI, pero más frecuentemente, digamos, de esos casos precisamente de Vancouver, menos frecuentemente el compromiso del sistema nervioso central por GATI, en esos casos del 18 al 20%. Y otras manifestaciones de diseminación que son más raras, la cutánea, aunque las lesiones son más similares a lesiones de molusco contagioso, mucosas óseas y viscerales que son más raras. Respecto a la fisiopatología, pues tener en cuenta que precisamente los agentes etiológicos son el Cryptococcus neoformans y el Cryptococcus gatti, que forman complejos, grandes complejos de hongos, y que el determinante final del espectro clínico que va a presentar ese paciente, pues será el resultado de los determinantes de la virulencia del hongo, así como de la carga fúngica que reciba el paciente y del sistema inmunológico del paciente, principalmente la inmunidad celular. Aquí pues para recordar algunos de los aspectos principales de estas virulencias que les permiten evasión de ese sistema inmune inicial, las protecciones contra el estrés oxidativo y algunas características que le permiten la diseminación propia pues, del pulmón hacia el sistema nervioso central y el paso de la barrera hematoencefálica, aunque no es muy preciso pues el conocimiento de cómo se produce la meningoencefalitis, pero sí se han descrito pues dos pasos en la fisiopatología, un primer paso que es dependiente precisamente de células, pero en este caso de fagocitos, y posteriormente una penetración de la glía, de las células de la glía. Entonces, el compromiso del sistema nervioso central por criptococo pues, se puede dividir en dos grandes grupos de pacientes con riesgo, que son los pacientes VIH, en este caso, pues, digamos que en el paciente fue descartada,
y en los pacientes no VIH. Y a su vez estos pacientes no VIH se pueden dividir en aquellos pacientes trasplantados, pacientes con compromiso inmunológico de otra etiología y pacientes sin compromiso inmunológico en los que aparecen otros factores de riesgo. Entonces, además del trasplante, los pacientes en riesgo son pacientes con enfermedad reumatológica, especialmente los pacientes que están en tratamiento inmunosupresor. Aquí pues anotamos los corticoides, como en el caso de este paciente, tratamientos de terapia biológica y pacientes que son aparentemente inmunocompetentes, pero con factores de riesgo como uso de drogas recreativas, otras enfermedades crónicas como diabetes y como cirrosis. Importante porque digamos que en los últimos años sí ha habido un aumento en la descripción de estos pacientes no VIH que presentan compromiso del sistema nervioso central y presentan diferencias de tipo epidemiológico, diferencias en las complicaciones clínicas, en el pronóstico, microbiológicas y en el tratamiento también, implicaciones en la duración. Entonces, estos pacientes, pues digamos que clasificándolos no los pacientes trasplantados, entonces se incluyen también los pacientes con malignidad, principalmente los pacientes que están en quimioterapia. En este caso, pues principalmente son los pacientes de órgano sólido, más que los pacientes hematológicos, otras inmunodeficiencias pues más raras, primarias o adquiridas. Las enfermedades reumatológicas también son un factor de riesgo importante, donde predomina el lupus eritematoso sistémico. Y respecto a los fármacos, los más importantes son los corticoides. En este caso, pues yo encontré en esta revisión un aumento efectivamente del riesgo de los pacientes con enfermedad reumatológica, específicamente pacientes con artritis reumatoide, con dosis de más de 10 miligramos por más de 3 semanas, con aumento del riesgo de cualquier tipo de infección. Y terapias biológicas, especialmente los anti-TNF-alfa, especialmente en pacientes con artritis reumatoide y los pacientes que están recibiendo otro tipo de inmunomodulación, como inhibidores de tirosina quinasa. Es importante destacar que en este tipo de pacientes los diagnósticos suelen ser muy tardíos, la evolución suele ser crónica y larga y esto pues se presenta principalmente porque inicialmente hay una muy baja sospecha y esto pues tiene implicaciones directas sobre el pronóstico y sobre las complicaciones de estos pacientes como hipertensión endocraneal, infarto cerebral y el compromiso del parénquima por criptococcus. Esta es, pues, digamos, una recopilación que hacen en esta revisión de varios estudios, varios grupos de cohortes de pacientes, de más de 20 pacientes en varias partes del mundo, donde ellos colocan acá compromiso del sistema nervioso central o otros compromisos por criptococosis. Esto para mostrarles, por ejemplo, esta serie grande de China, que es con todos compromisos del sistema nervioso central, desde el 2000 hasta el 2017. 255 pacientes, donde el síntoma pues predominante aquí fue cefalea, la fiebre en el 82% de los pacientes, la presión de apertura aumentada en más de 20 centímetros de agua en el 76%, y de estos pacientes todos son pacientes no VIH, quienes recibían inmunosupresión eran un 15%, los trasplantados de órganos sólidos fueron menores del 1%, malignidad 3%, enfermedad reumatológica al 8% y pacientes en los que no se pudo encontrar factor de riesgo o aparentemente sanos el 36%. Y en este caso, en esta pues, serie, una mortalidad del 5%. En Colombia, pues encontré estos datos que son de resultado de un programa de vigilancia de casos desde el 2006 hasta el 2010, que eran unas encuestas con reporte voluntario, que en total fueron datos de 526 casos, en donde se calculó pues una incidencia anual en la población general en Colombia de 2.4 por 1 millón de habitantes y dentro de los pacientes con VIH de 3.3 por 1000 habitantes. Los factores de riesgo en Colombia, el factor predominante fue infección por VIH, 83.5%, y en el 23% de los casos la criptococosis fue definitoria de SIDA. Las manifestaciones clínicas, la predominante fue cefalea, seguido de fiebre, náuseas y vómito. Aquí para destacar las alteraciones mentales fueron el 46.3%, signos meningios 33%, las alteraciones visuales 24.5% y se presentó neurocriptococosis en el 80%.
71.8% de los casos que registraron. De los 413 aislamientos que se recuperaron, el 95.6% fue Cryptococcus neoformans variedad Gruby, el 1% neoformas variedad neoformans y el 3.4% fue Cryptococcus gattii. El diagnóstico se hizo por examen directo, cultivo, antigenemia, las tres cosas. En el 29.3% de estos pacientes la mortalidad fue en un 24.4% y el tratamiento en la mayoría, el 71.6%, se dio pues con anfotericina y solo el 28% de estos casos se habían combinado con fluconazol. Aquí pues para mostrarles esta figura que nos muestra cuáles fueron las características clínicas predominantes en los pacientes SIDA y los pacientes no SIDA. Entonces viendo que en los pacientes no SIDA pues predominaron las alteraciones visuales, la tos, los signos meningios y las alteraciones mentales, mientras que en los pacientes SIDA sí predominaron náusea y vómito, fiebre y la cefalea. Y respecto a los factores de riesgo, entonces aquí pues encontramos de enfermedad autoinmune un 3.9%, los corticoides en un 1.2%, tumor sólido 1.2% y otras, otras descritas acá 2.7%, incluso desconocido que no se pudo establecer el factor de riesgo en 7.6%. Y las variedades, pues de acuerdo a los serotipos que se pudieron identificar en los pacientes no VIH, entonces la mayoría fue Cryptococcus neoformans variedad Gruby serotipo A con el 86.8%. Respecto al diagnóstico, pues encontré algunas diferencias en el rendimiento. Digamos que en el antígeno, pues una diferencia pues en realidad muy leve, pero sí el antígeno en paciente VIH con una sensibilidad del 100% y el no VIH del 86 al 95%. La tinta china también muestra pues una disminución de la sensibilidad en el paciente no VIH y el cultivo una leve disminución también del rendimiento. Y respecto al antígeno, pues una sensibilidad del 98.9 y 98.9 de especificidad con positividad pues de 1.2 en líquido cefalorraquídeo y en suero mayor a 1.4 con una sensibilidad un poco más baja cuando se trata de Cryptococcus neoformans. Lo que nos decía María Alejandra, el resultado negativo no excluye pues la enfermedad activa a pesar de que tengan una buena sensibilidad y el título pues también nos muestra o nos marcará severidad y nos marcará pronóstico por encima de 1 en 1024 con mayor probabilidad de falla terapéutica y de complicaciones. Y ya lo último para mencionar unos aspectos claves sobre el tratamiento, entonces recordar que el compromiso por meningitis o meningoencefalitis criptococócica que puede hacer manifestaciones crónicas y las formas diseminadas pues siempre van a ser mortales sin el tratamiento y pues la mayoría de los estudios que finalmente van a determinar cuáles son los esquemas de tratamiento son extrapolados de pacientes VIH, pues donde sabemos que pues este es el esquema usual que tenemos con una terapia de inducción usual de 2 semanas. Sin embargo, pues las recaídas en los pacientes no VIH están descritas hasta el 26% de 3 a 6 meses. Entonces, en los puntos clave pues para resaltar en los no VIH son una terapia de inducción más prolongada de 4 a 6 semanas y una terapia de mantenimiento que mínimo debe ser de 1 año. Aquí pues era solo para mostrar los esquemas. Un poquito pues más detallados y específicamente dividirlos en el paciente con trasplante orgánico, paciente no trasplantado, paciente no VIH, incluyendo aquí los pacientes inmunocompetentes o aquellos en los que no se pudo identificar un factor de riesgo preciso, donde esta terapia pues inicial de inducción va de 4 hasta 6 semanas, que sería la principal diferencia. Y lo otro, tener en cuenta que si se aísla, en este caso Cryptococcus gattii, entonces en todo paciente se ampliaría el esquema de esa terapia de inducción por lo menos 6 semanas. Y cuáles digamos que serían los factores a considerar en estos pacientes que no son trasplantados, no son VIH, entonces mínimo serían 4 semanas, pero tener en cuenta que estos pacientes que cumplan estas características podrían llevarse solamente a 2 semanas si el paciente se considera de muy bajo riesgo de falla terapéutica, y para considerar bajo riesgo tendría que tener un diagnóstico muy temprano, ausencia de complicaciones y que haya tenido una respuesta clínica pues excelente o un estado de inmunocompromiso que sea leve.
Y la otra, pues, para considerar las complicaciones para extender más la terapia, entonces, la cefalea persistente, las complicaciones vasculares, o los déficits neurológicos focales, compromiso ocular auditivo, el compromiso del parenquima que mencionábamos como complicación, los criptococomas, las inmunosupresiones que no se pueden corregir o resolver, los síntomas que persisten y la persistencia del cultivo positivo a las 2 semanas de control.